Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a esta semana número 11, en la cual hoy día, 11 de agosto, damos inicio a nuestras clases, pues con apenas 7 estudiantes que están conectados. Vamos a ver ahora en la unidad 2 sobre la evaluación de proyectos, algo que también tienen que considerar ustedes dentro de todo su diseño, que ya se les enseñó más o menos el proceso metodológico. Y ahora vamos a establecer sobre lo que es el diagrama esquemático o arquitectónico del proyecto. Es decir, es un flujograma que ustedes deben saber, más que hacer el flujograma, deben entender de cómo está desarrollándose el proyecto de ustedes, es decir, cómo va a interactuar. En este sentido, yo debo hacer un esquema de saber cuáles son los procesos, subprocesos, cuáles son los requisitos, qué elementos de entrada, cuáles serán los elementos de salidas, entre otras cosas. Bien. Como un preámbulo, como un antecedente, pues es importante tener claro que para llegar a ese diagrama es importante establecer que Edward Deming pues, realizó el ciclo en honor a él y establecido como calidad total y generalmente se lo aplicó allá después de la Segunda Guerra Mundial en Japón y el mismo consiste en 14 pasos, 14 sugerencias gerenciales que, como decía, Japón lo aplica históricamente y lo sigue utilizando hasta la actualidad. Adicionalmente a esto, me permite establecer como el ciclo de la calidad total. Específicamente, la sugerencia o el ítem número 14 que permite establecer la toma de medidas para lograr la transformación. Entonces, esto se lo considera como el ciclo Deming o el ciclo Shewhart o el ciclo PHBA. El ciclo Deming significa que yo tengo que planificar inicialmente, es lo que se hace en los proyectos, es decir, en la planificación llego a la parte de diseño, luego hacer, es decir, la parte de desarrollo, luego verificar, que es la parte de implantación y pruebas, y actuar, que son los ajustes y las entregas para estandarizar mi sistema y mejora continua. Realmente el ciclo Deming pues, ha sido la base para la creación de las normas ISO, de todas las normas ISO, y también es considerada o conocida como el ciclo de la mejora continua. Pues bien, ¿en qué consiste el ciclo Deming? El ciclo Deming consiste en la estandarización, como les decía, de 4 macroprocesos, planificar, hacer, verificar y actuar, el mismo que se lo estructura mediante un sistema de coordenadas generándose 4 cuadrantes. En el centro pues está el cliente, que es lo que se busca hacer la satisfacción. Las flechas me indican que es un ciclo, como es el ciclo Deming, incluso ese ciclo es permanente. Es decir, no se cierra, continúa estableciendo su actuación en forma permanente y generando pues sucesivamente cada una de los apartados, cada una de las mejoras en el ciclo correspondiente. Bien, pues bien, en este ciclo deben, pues la planificación, observen, miren, identifica el problema, genera su relación causa-efecto, genera su relación medio-fines, empieza a hacer estudio de factibilidad, es decir, saca el diseño a nivel de factibilidad con cada una de las estructuras que nosotros vemos. Es decir, este primer cuadrante es lo que ya se les enseñó en la parte metodológica de cómo diseñar proyectos. Luego pasa a un segundo cuadrante en donde tiene que ahora sí empezar a desarrollar, empezar a hacer la implantación de los medios, de los objetivos que se plantearon inicialmente en el cuadrante anterior y se asegura que el diseño sea desarrollado íntegramente de acuerdo a sus especificaciones. Posteriormente, en el tercer cuadrante, pues empieza a medir los resultados, lógicamente hay que implantarlos, se empiezan a realizar pruebas, se empiezan a corregir ciertas desviaciones o fallas que hayan que hacerlas inmediatamente, y posteriormente en el cuarto cuadrante la actuación pues se estandariza y la satisfacción del cliente pues tenemos que cumplirla. Realmente el proceso pues de los 4 pasos que nosotros vemos en el ciclo Deming tiene un propósito, que es decir, nosotros tenemos que mejorar a través de un plan, se efectúan las pruebas, se realizan cambios, se empieza a observar los efectos producidos, es decir, si efectivamente se está mejorando lo que yo planteé, y posteriormente los resultados los estudio y empiezo a atender posibles efectos secundarios para seguir en el ciclo de mejora continua, continuando con el paso de correcciones posteriores o futuras. Con esta estructura analítica del proyecto lo que se quiere es una diagramación parecida a la que tenemos allí en esa imagen, es decir,
en donde yo tengo que relacionar cada uno de los elementos que intervienen dentro de mi proyecto, tanto desde la entrada hasta la salida y lo que finaliza y cuál es el objeto del proyecto. Para esto, pues yo tengo que hacer un plan de ejecución y no actuar desordenadamente como estamos actuando aquí, como se ve en la figura, ¿no? Entonces yo tengo que preparar para plan de ejecución, es decir, un plan de ejecución tengo que hacer todas las correcciones, tengo que prever todas las situaciones que me permitan llevar a cabo con éxito mi proyecto. Bien, en este caso, pues, los objetivos de ese proyecto y de la meta empresarial como planificación, yo tengo que establecer a través de 4 procesos o 4 pasos. Primer paso, pues tengo que dar los pasos preliminares, conocer el terreno, volver a hacer un reconocimiento de campo para verificar si lo que se diseñó está acorde y no variado. Posteriormente se identifican los requisitos del sistema, ya sea a nivel de usuario, como ya sea a nivel del diseñador o programador. Se elabora un plan de trabajo y también se genera un presupuesto, si usted se lo puede actualizar una vez que ya lo sacaron en el diseño. Y finalmente, pues se empieza a desarrollar el sistema, se hace un seguimiento y se hace una evaluación participativa para ir monitoreando y evitar errores futuros o evitar riesgos que me pongan en peligro el proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de un plan de trabajo. Miren, el ejemplo del plan de trabajo. ¿Sí? Y este ejemplo del plan de trabajo es lo que yo tengo que graficar. Bien, hay un objetivo, si bien es cierto que los términos, esto lo encontré y ya lo vamos a ver en la lámina siguiente. Bien, por ahí lo tengo donde fue sacado. Sí, aquí está, ¿ve? Ese es el enlace de donde saqué ese ejemplo. Ahí está mucho más completo, lo pueden checar. Bien, pese a que los verbos no están en infinitivo, pues tienen el verbo. El objetivo es realizar la automatización, informatización, es la automatización o automatizar el sistema de información. Y su resultado es instalar el sistema y que este esté funcionando. Tengo macro tareas, miren la nomenclatura, 1, 1, 1, y empiezo a desagregar. Es decir, las tareas de este resultado las tengo aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 tareas. Dentro de esa tarea hay algunas subtareas o subactividades. ¿Sí? Tengo también un cuadro de responsabilidades y fecha de entrega. Y tengo al final también un presupuesto de mi proyecto. Este es un plan de trabajo. Y esto es lo que tienen que ustedes graficar. Bien. Entonces, para realizar ese proyecto anteriormente establecido, hay 3 opciones. La primera, desarrollar un software propio. La segunda, hacer un software personalizado o personalizar el software existente. Y la tercera, adquirir un paquete de software para que la solución informática sea aplicada en el proyecto. Entonces, esas son las 3 opciones. Primero planificamos, con la planificación busco las opciones, es decir, la viabilidad del proyecto, cuántas formas de solucionarlo. Y posteriormente, tengo que también saber con qué herramientas voy a trabajar. Esas herramientas, normalmente, no son las herramientas manuales con las que vamos nosotros a trabajar, es decir, no es la ponchadora, no es mi cableado estructurado, entre otras cosas. Yo tengo que ir viendo la evolución de mi proyecto con la empresa, con su funcionamiento. Si mi proyecto es todo esto en costos, es decir, estos 3 a nivel pequeño, mediano, ¿sí? O micro, pequeño o mediano, yo lo puedo ir haciendo por fase 1, fase 2, fase 3, hasta ver la evolución de lo que quiero plantear. Armo un cronograma, generalmente se tiene lluvia de ideas, y también yo tengo un diagrama de PER para ver mi ruta crítica. En este caso, todo lo que está en rojo es ruta crítica, es decir, no tengo holgura de tiempo ni plazos adicionales, es decir, el tiempo justito tiene que establecerse dentro de mi planificación. Bien, reitero, en este enlace tienen el ejemplo completo, es un ejemplo muy apegado a lo que quiero explicarles. Bien. Sin embargo, yo necesito saber que mis proyectos, vamos a hablar el que tenemos, tiene un proceso sistémico. ¿Sí? El que ya se explicó, o todos los proyectos informáticos tienen un proceso sistémico. Es decir, yo tengo insumo de entradas que lo va a proveer alguien y tengo insumo de salida que lo va a recetar un cliente.
Ese cliente va a recetar un producto. A él no le interesa casi siempre qué tiene de ingredientes ni cómo lo hicieron. Él lo que quiere es su producto por el cual está dispuesto a pagar. Bien, ese proceso sistémico, entonces, no es más que un grupo de actividades que utilizan insumos, que utilizan materiales, que utilizan recursos, pero a esto se le agregan valor. A esto se le agrega valor. Ese valor agregado o esa transformación que tiene ese producto, pues es lo que valora el cliente, ¿no? Sí, es lo que valora el cliente. Entonces, es importante generar un producto, no solamente de forma, sino de fondo, es decir, que tenga calidad y cantidad y con un precio accesible o el que esté dispuesto a pagar el cliente. Bien. Como decía, es importante el valor, porque el valor es lo que satisface la necesidad del beneficiario, del cliente, aunque sea necesitamos una transformación mínima y por la cual estaría dispuesto a pagar. Por ejemplo, yo llevo una impresora a hacer un mantenimiento y no solamente que le hago el mantenimiento de limpieza de cabezales, limpieza de engranajes, etcétera, sino que también le doy una limpieza física, de tal forma que le entrego al cliente como que la impresora estuviera prácticamente nueva. Entonces, eso es importantísimo, y el cliente se queda hasta su dice, tenemos que impactarlo. Bien. Y además, ese impacto, o por ese servicio que le estamos brindando, el cliente está dispuesto a pagar. Eso ténganlo por seguro. Ahora nos vamos a hacer el análisis de procesos. Los procesos, es decir, los pasos que hago, por eso cuando hagan trabajos de desarrollo, de programación, traten de no poner demasiadas filas o líneas de programación. Entre menos líneas de programación, ustedes optimizan. Cuando van a realizar un cableado estructurado, entre menos desperdicio de material, van a mejorar los procesos. ¿Qué asegura mi eficacia? Es decir, termino más rápido. Se hace un proyecto amigable. Es decir, los logros de los resultados se alcanzan. Asegura la eficiencia. Optimizamos recursos y de esa manera hay ahorros. El ahorro es para el cliente y el ahorro es para incrementar la utilidad o ganancia del que ofrece el servicio. Y además, debemos asegurar la adaptabilidad. Es decir, que el usuario, el cliente, se adapte generalmente a la tecnología y específicamente al cambio. Bien. Sin embargo, tenemos varios procesos. Tenemos en este caso tres. Tres procesos es lo que se tiene. Tenemos procesos de producción o proceso primario, que son los obreros, son las partes operativas, los operadores. Tenemos los procesos de apoyo, que son los que respaldan la producción, es decir, son los mandos medios. Y finalmente tenemos los procesos de gestión, que son los que coordinan las actividades de los procesos de apoyo y de primario, es decir, son los mandos altos o a nivel directivo. Entonces, directivos, mandos medios y obreros operadores. Ahí tenemos cada uno lo que hace. ¿Y quién es el que hace el valor agregado? Son los procesos primarios de producción. Son ellos. Bien. Ese proceso o esos procesos se puede representar a través de una cadena de valor llamada de Michael Porter. Es decir, tiene esta forma. En la parte alta tenemos las actividades de gestión, lo que está en rojo. Luego tenemos 6, 7, 8 y 9, son las actividades de apoyo, que son los mandos medios. Y en la parte baja tenemos 5 actividades o procesos primarios o de producción. Pues en la logística interna prácticamente yo tengo la atención al cliente, la recepción de pedidos. En la operación y ejecución hago la transformación, preparo, hago el mantenimiento, hago la construcción, hago el diseño, el desarrollo. En la logística interna es la entrega de mi producto o servicio. En el proceso primario 4 tengo lo que es la parte de publicidad, mercadotecnias, ventas, post, entre otras cosas. Y finalmente tengo un servicio de seguimiento al cliente, ¿no? Un servicio de seguimiento al cliente. Tengo el área financiera, que es la que me va a proveer los recursos para poder contratar el personal,
para poder comprar equipamiento tecnológico, para poder abastecerme, entre otras cosas. Y el abastecimiento, lógicamente, va a entregar el material, tecnología, va a tener todos los sistemas de TICS, en este caso, para que el producto se automatice, los procesos se automaticen, y tenemos la parte gerencial, ¿no? Entonces, esa es la cadena de valor de Michael Porter. Los procesos puedo hacer nomenclatura, y esta es la desagregación desde macroproceso hasta una tarea, ¿no? Es la desagregación, y cada uno de ellos tiene una nomenclatura. Eso es importante que vayan aprendiendo. Pues bien, el gráfico que tenemos aquí es una matriz que se llama cadena de cliente-proveedor. ¿Qué significa eso? Que alguien que se llama proveedor tiene insumos de entrada, estos insumos tienen que transformar, ¿sí? Esa transformación de los resultados se las procesa a través de un proceso, disculpen la redundancia, es decir, cómo lo hago, cómo lo desarrollo, lo hago manual, o automático, etcétera, etcétera. Voy a tener una salida, es decir, qué producto voy a obtener. Voy a obtener un producto tangible, se me ocurre, un software. Voy a tener, por ejemplo, una impresora ya con mantenimiento. Voy a tener un informe, voy a tener una hoja impresa, entre otras cosas. ¿Y a quién le entrego ese producto? Esto se llama cadena cliente-proveedor. ¿Dónde está archivado? ¿Quién lo elaboró? ¿Y quién lo aprobó? Bien. Y eso empieza ya a graficarse a través de una desagregación de subprocesos, donde yo tengo el número de actividades, y aquí al lado tengo las tareas de cada actividad. Observen, el primer dígito, tarea 1, actividad 1, el segundo dígito corresponde a la actividad 2, el tercero a la actividad N. Y los subsiguientes son las actividades de las tareas, perdón, son las tareas de las actividades correspondientes. Estas actividades tienen un inicio y tienen un final. Bien. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí una desagregación de la actividad. Tengo aquí observen en este cuadrante inferior derecho, es el número de la actividad número 1, actividad número 2, actividad número 3. En la parte de arriba es la actividad que tengo que hacer, y en la parte de abajo hago una descripción de la actividad. Y tengo en el cuadrante izquierdo el tiempo que se demora. ¿Bien? Aquí ya tienen que seleccionar la unidad de tiempo. Imaginémonos 10 días. La primera actividad 10 días, la segunda 15 días y la tercera 5 días. ¿Cuánto tiempo me durarán estas 3 actividades? A ver, por favor, necesito su colaboración. ¿Cuánto tiempo se durarán estas 3 actividades? 10, 15 y 5 días. Jóvenes, por favor, actúen. O sea, de verdad que les falta iniciativa a ustedes, jóvenes. Si no, así nomás, pues, vamos a tener que las clases, que cojan el aula virtual y nomás allí, y no se les explica nada. Qué pena de ver que siendo ya estudiantes de octavo año les falta iniciativa y tengan que estarle incitando para que participen. La verdad que da mucha pena la actitud de ustedes. Entonces, se va a demorar 30 días esas 3 actividades. Yo tengo también ciertas nomenclaturas gráficas que ustedes la conocen para hacer diagrama de flujo, ¿sí? Estos símbolos me van a permitir a empezar a armar mi diagrama, mi enfoque de esa implementación de mi diagrama de acción del proyecto, de mi proyecto, del proyecto. Bien. Sin embargo, hemos estado hablando de un valor agregado. Pero ese valor agregado hay que analizarlo. Es importante. Normalmente dice, bueno, tengo que automatizar costos. Y muchas veces yo escucho decir, que se ha disminuido un 30% los tiempos. ¿Cómo lo sacaron? No lo podemos decir hacia el ojo. Hay maneras, y esa manera de sacarlo lo tenemos aquí. Es decir, yo tengo que analizar los valores agregados totales y hago una sumatoria de esos procesos. Y tengo que ver el costo que me está implicando. Si el valor agregado es menor que el costo, entonces estoy perdiendo en mi empresa. Si el valor agregado es igual al costo, me es indiferente. Y si el valor agregado es mayor al costo, entonces explica que van a haber ganancias. Entonces es importante hacer esos análisis, y esos análisis
se lo empiezan a establecer con la identificación de la siguiente clasificación de valores agregados en las actividades que realizamos. Hay actividades que se genera valor agregado real, es decir, que sí hay un cambio en donde la mano de obra se observa que el tiempo ocupado y la mano de obra ocupada, más los recursos, entonces está correctamente identificada y se las debe realizar bien desde el inicio, es decir, para evitar que haya desperdicios. Hay actividades que no generan valor agregado, sin valor agregado, es decir, no agregan valor ni al cliente ni a la organización. Normalmente, espérate, no entregues todavía que falta la sumilla del jefe. Por una sumilla, por una rúbrica, muchas veces, o por un sello, muchas veces, o porque alguien no está allí porque se llevaron las llaves, no se puede entregar el producto. El cliente tiene que estar regresando, se pospone la entrega, entre otras cosas. Y hay actividades en las que se genera un valor agregado de tipo organizacional, es decir, ciertos procesos burocráticos que por reglamento, que por la parte legal, que por la normativa, son necesarias para mantener operativa la organización, pero al cliente no le interesa eso. El cliente lo que quiere es su producto, lo que quiere es su servicio. Bien. En este sentido, me permito hacer un análisis, ahora sí, con un flujograma de los valores agregados. Por lo tanto, cuando se empieza a planificar o a desarrollar una actividad o tarea, lo primero que me pregunto, no es o si es necesario para generar, para construir, para desarrollar el producto o servicio. Si no es necesario, entonces me pregunto, ¿contribuye a las funciones de la organización o no contribuye? Si no contribuye, entonces no se está generando valor agregado. Es decir, se me está generando un costo extra y que generalmente el costo extra lo paga el cliente y el cliente dice, esto está caro, entonces hay que eliminarlo. Hay que ver la forma de eliminarlo. Si contribuye, entonces se me está generando un valor agregado organizacional. Es decir, se está tornando una burocracia de tal forma que eso no le interesa al cliente, eso también me genera un costo, por lo tanto hay que simplificarla o reducirla. Simplificarla o reducirla. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando, ya voy a continuar con el análisis. Estamos hablando Disney, estamos hablando Banco del Pichincha, que ahora usted puede coger turnos a través de una plataforma virtual, a través de una aplicación móvil. Ya no necesita ir a estar parado físicamente, sino que la coge. Por ejemplo, vamos al Banco Pichincha, yo pongo Banco Pichincha, turno de atención, ahí les coge, me piden mi número de teléfono, me piden mi número de cédula y me pregunta qué quiero hacer. ¿Quiero atención en ventanilla o atención al cliente? Atención en ventanilla. ¿En qué ciudad quiere cogerla? Escoge la ciudad. ¿En qué agencia quiere? Y escoge la agencia. Y ahí le aparecen las horas. Entonces usted coge la hora conveniente que le interesa. Coge y le llega un mensaje a su teléfono indicando su turno para la atención en el banco. Entonces, miren, ¿ves? Yo estoy reduciendo valores agregados organizacionales, no pierdo tiempo, beneficio para el cliente y beneficio para el banco. Bien, continuamos con el análisis. Si es necesaria, entonces yo digo que contribuye a los requerimientos del cliente. Si no contribuye, entonces me vuelvo a preguntar los dos anteriores pasos. Pero si contribuye, entonces se está generando un valor agregado real. Es un costo, pero también yo puedo mejorar mi producto. Puedo mejorar mi producto manteniendo el costo. Entonces, esto es importante que ustedes sepan hacerlo. Por ejemplo, a veces vamos a un restaurante, 15 minutos para que te atiendan, media hora para que te sirvan, 15 minutos para que te cobren y te emitan la factura y un sinnúmero de cosas. Me pasó un caso el día domingo. Voy a KFC, me dio un antojito por allí y le digo al señor, cóbreme, y sucede que me hizo mal la factura. Señor, le digo, está mal puesto mi apellido, pero así está registrado, pero no es lo mío. Necesito, por favor, que me corrija. Como había pagado con tarjeta, tuvo que anular el voucher, tuvo que anular la factura y otra vez.
Me hace por segunda instancia la factura y continuaba el error. Me puso Basurto José Roldán Antonio. Le digo, señor, está equivocado mi nombre. Pero así dice la cédula, señor. Por eso le estoy dando la cédula para que usted no se equivoque. Tuve que hacerme una tercera factura, 2 anulaciones de voucher y 2 anulaciones de factura. Y atrás mío ya se había puesto una cola inmensa de clientes. Miren, ¿ve? Se generó un extra costo. Realmente se estaba dejando de vender porque al cliente no le conviene esperar, ni al vendedor le conviene que el cliente espere. Bien. Este es el resultado final a la que tenemos que llegar. Es el resultado final a la que tenemos que llegar nosotros con mi diagrama de acción del proyecto. Ya debo tener claro qué quiere hacer mi proyecto. Aquí tenemos un ejemplo del diagrama de acción del proyecto a nivel de proceso. Háganlo así. Bien, primero observen que todas mis actividades están en amarillo. ¿Sí? Mis actividades, perdón, o mi proceso. Segundo, están numerados. Miren, tienen un orden. Tercero, hay datos de entrada y datos de salida. Entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida y así sucesivamente. Bien. Dice que mi proyecto hace una recepción de pedidos de los clientes por cualquiera de los medios que tenemos allí. Una vez que lo receta, sale un documento llamado orden de pedido y le dice a la siguiente área o al siguiente proceso, señor, analice y clasifique el pedido. Él emite un memo realizando un pedido de cotización para que programe los trabajos por especialidad. Esos trabajos por especialidad, entonces, van a ser atendidos, despachados con un memo para que vayan a visitar obra. Visitan la obra, determinan los planos y formularios, presupuestos, cronogramas, etc. Con eso me permite elaborar un presupuesto. El presupuesto le entregan a la parte administrativa. La parte administrativa le dice al cliente, señora, aquí está su proforma, vamos a negociar. Si se negocia, entonces se hace el contrato. Si no se negocia, entonces se le avisa al cliente y esa copia de la proforma se la archiva. Bien, si se hizo el contrato, pues lógicamente ya se revisa, se firma, ya no es proforma sino contrato y la copia del contrato pasa también en la base de datos. Ya se hizo el contrato, se pagó el anticipo, la administración le dice, señores del área, programen los trabajos porque hay tal contrato. Miren, ¿ves? Orden de trabajo. Sí. Regresa al paso 3, luego el paso 3, como ya tienen los trabajos programados y un orden de ejecución, ejecuta y finaliza la obra, empieza a hacer la entrega al cliente, ¿sí? Le dice que ya la obra está terminada, ahí se han hecho los ajustes, se empieza a hacer las liquidaciones, se le emite la factura al cliente, el cliente emite un cheque y este pasa a administración. Y cerrado el proceso de mi actividad. Eso es lo que se llama diagrama de acción del proyecto. No es difícil, hay que tener claro qué es lo que se tiene que hacer. Y lo hice de manera general. Una empresa que puede brindar servicios tecnológicos, una empresa que puede brindar un sinnúmero de opciones, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un software, bueno, primero, ¿qué hago? Pongo todos mis pasos de lo que tengo que hacer a nivel macro, ¿sí? Entradas, salidas, etc. Bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? Bien, me permito indicarles que el proyecto, el trabajo, mejor dicho, proyecto versión final, debe estar íntegramente completo, con todos los puntos. Ya ustedes tienen toda la información, casi toda la información de lo que se les ha venido enseñando para que ustedes ya puedan ir llenando de muy buena manera. Seré bastante estricto en la revisión de ese trabajo. Ese trabajo, si no me equivoco, vale 3 puntos. Ese trabajo vale 3 puntos. Por favor, póngale en ganas, póngale en empeño. ¿Sí? Sáquense de la cabeza que el hecho de que sean clases virtuales no significa que ya van a pasar incumpliendo. Ya vieron los promedios, no se confíen mucho, por favor.
Bien, ¿no hay preguntas? Bien. De mi parte, pues, eso es lo que tenía programado para la clase de hoy. Tenía programado, a ver, acá tenemos otro más, me estaba quedando. Bien. Aquí tengo otro ejemplo de diagrama de acción del proyecto. Este es el proyecto IoT. El proyecto IoT que está fresquito. También es real. El ejemplo anterior también es real. Este también es real. Yo puedo establecer así también mis componentes. Miren, ve y enlazo, ¿no? Tengo componente 1, componente 2 y componente 3. Yo necesito receptar información en diferentes puntos de la ciudad. Esa información transmito inalámbricamente hacia un receptor, el mismo que transmite la información a través del sistema de redes, hacia una base de datos, hacia una central, y esta central me generará un sistema de base de datos georreferencial en donde la información se procesará y se sacará un sistema de gerencial para toma de decisiones. Aquí tengo los productos que se establecen y un proceso metodológico. Es otra manera de también presentar un diagrama de acción del proyecto. Debo entender cómo mi proyecto funciona y tengo que enseñarle al cliente. Miren, yo no tengo tantos datos, no le estoy poniendo de qué característica es se me ocurre el receptor, el emisor, etc. Esto ya lo tengo que poner en la parte que tiene que ver con las especificaciones técnicas del proyecto. Bien, entonces les decía, prácticamente es lo que se tiene establecido como diagrama de acción del proyecto. Estoy a las órdenes, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor háganla. Es pertinente que ustedes vayan estableciendo y sacando las dudas. También, por favor, pónganle interés a las tutorías, no dejen pasar el tiempo, ya les dije, estamos semana número 11, no esperen que lleguemos a la semana 15 para recién andar en apuros. Bien, reitero, hay preguntas de parte de ustedes, alguna duda, por favor, que necesiten. Por aquí tengo Richard Gabriel. Todas las clases se van subiendo. Todas las clases se van subiendo al canal, sí. Las clases explicadas. Sí. Así es. Las clases explicadas, el material también lo tienen subido en formato MP4. Tienen subido en el Team. A ver, el canal de YouTube tiene las clases grabadas en vivo, sin editar. Tenemos los videos del material, es decir, el material está en formato MP4 y en la plataforma del Team tienen el material en formato PDF también. Es importante que en el canal de YouTube, Richard, y para todos, aparte de las clases grabadas, hay una lista de reproducción que dice varios, no especifica asignatura, y yo les recomiendo que la revisen, ahí hay bastante información que es para gestión de proyectos adicionales que he logrado compilar del internet. Bien, ¿alguien más, por favor? Bien. Empezamos con 7 estudiantes y ya estamos con 21. Igual necesitamos más, somos cerca de 30. Ha bajado el promedio de conectividad de los estudiantes. No se han acercado los que no asisten, no mencionan por qué no asisten, no me han dicho nada, personalmente desconozco. Slater. Es exacto, Slater. Es decir, si tú al cliente le logras presentar en una lámina de PowerPoint, en una hojita, le pones el título del proyecto, le pones el diagrama, cualquiera de los dos ejemplos que puse, o algún otro mejor, y por ahí le pones el presupuesto parcial y total, no necesitas nada más para que el cliente te entienda. Y con la explicación que tú le haces, mejor dicho, el diagrama, la presentación que le hagamos al cliente, debe hacerse entender por sí solo, sin que el cliente tenga alguien que le explique. ¿Sí? Esa es la idea. Es decir, eso se llama trabajo de ingeniería. Ese es un trabajo de ingeniería. ¿Sí? Y nuevamente cuando dice haga el trabajo de ingeniería, muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Sí? ¿Alguien más tiene otra duda? Miren, 2 preguntas interesantes. Parecen insignificantes, pero para mí son importantes porque
me da la pauta para hacerles un refuerzo en la explicación. ¿Quién más, por favor? Bien. Yo sé, están preocupados también, ¿no? La situación no está correcta, me refiero a la parte actual en que vivimos, la situación económica, pero justamente motívense para que entre más aprendan, ustedes tienen más posibilidades, de poder interactuar y sacar provecho de los problemas que existen. Por ejemplo, en este instante, a nivel informático, no vamos a hablar a nivel de los dueños de las grandes multinacionales, sino veamos a nivel pequeño. Hay muchas empresas desarrolladoras de aplicaciones móviles que en este instante están haciendo. Es más, ayer estaba pensando, decía, bueno, se termina esto, que no va a ser tan pronto, pero imagínense que se termine mañana, esta situación de la pandemia. Yo de aquí en adelante voy a seguir con el mismo modus operandi, me refiero, de hacer un pedido de domicilio a mi casa. Es decir, que el señor que me vende verduras o el señor que me vende las carnes, yo le pido por una aplicación móvil. Es más, va el costo incluido o a lo mucho me cobra $2-3, pero yo ya no estoy perdiendo tiempo en ir a ver. No estoy perdiendo tiempo en ir a ver. Hago mi pago con una transferencia, hago mi pago con una tarjeta. Entonces, está latente. Está latente. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, hacer aplicaciones móviles para llevarme un control de mis alumnos. Creo que en este curso estaba sobre una situación de enfermedades diabéticas y alguna por ahí que otra me parece importante. Apuren desarrollándola, es la oportunidad de sacarle provecho. Danieli. Muy importante. Los términos que yo tengo que utilizar con mi cliente va en función del conocimiento del cliente. Si mi cliente es un empresario que conoce mucho, entonces por eso es importante ustedes preguntar, oye, ¿y el cliente conoce cómo es la situación? Entonces pónganle en términos fáciles que él cuando lo lea lo entienda, ¿sí? Y entre paréntesis le pueden poner el nombre técnico, ¿de acuerdo? Entonces es importante, por eso le decía, lo que ustedes presentan, si yo presento esto, lo que veo allá es algo de color rosado, es un paño de limpieza. Yo ya no puedo decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Yo ya no puedo decir, si yo veo esto, esto es una pluma, si yo saco esto, algo me sirve, ¿no? Entonces, es más o menos así. Es decir, esa presentación es como un manual, se le llama también dossier de calidad, es decir, donde yo pongo toda la información completa y debe estar explícitamente descrita. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Bien. Por ejemplo, mira, Dayeli, tú ahorita me haces acordar de algo. Ustedes sí se acuerdan que la primera vez que presentaron las diapositivas estaban medio feas en séptimo semestre. Se han de acordar. Pero me sorprendieron. Fueron los mejores de los cursos que yo daba. Es decir, mejores presentaciones que los de octavo, mejores presentaciones que los de décimo incluso. Entonces, lo fueron mejorando, no se perdió la profesionalización, se la mejoró e impactó. Y eso debe seguirse manteniendo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien. Parece que no hay. De mi parte, gracias. Que tengan un lindo día. Dios me lo bendiga. Y por favor, ponerse pila. No dejen para lo último todo. Que tengan un lindo día. Hasta el día jueves. Dios mediante. Pasen bien. Hasta pronto. Gracias, Inge. Chao.